Bueno, buenas noches a todos. A nombre de la Red Liberal de América Latina, muchas gracias por acompañarnos. Este es un esfuerzo que estamos haciendo, la nueva mesa directiva, para acercarnos a lo que está sucediendo en el continente. Creemos que es muy importante conocer de las voces de nuestras contrapartes y de nuestros amigos liberales qué es lo que sucede en cada país. Este es el primer esfuerzo. El próximo año hay elecciones, si me acuerdo bien, en Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua, en fin. El caso sería podernos acercar y conocer qué está pasando en las voces de ustedes. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Betina por ayudarnos con la moderación. No, gracias a ti, Berta, por darme este honor para conocer más de cerca lo que pasa a este país vecino de Chile. Bueno, hay cuatro excelentes expositores y la idea es que cada uno de ustedes comparta con nosotros su mirada en un brevísimo plazo de 10 minutos para poder concluir después también con preguntas de quienes estamos conectados, ¿no? Y terminar puntualmente una hora después del inicio. Así que, sin más introducciones, Enrique. Somos todo oído. Muchas gracias, Betina. Muchas gracias, Berta, a todos ustedes de Relial y a todos los amigos que me acompañan en el panel. Un fuerte abrazo y un renovado agradecimiento. Bueno, yo quisiera hacer tal vez algunas reflexiones sobre lo que puede parecer desconcertante respecto de la política reciente en el Perú. Digo y enfatizo, puede parecer porque en realidad no lo es. Hay algunos que dicen en Perú y en Chile están pasando las mismas cosas. Tienen sus parecidos, pero no son exactamente las mismas cosas. Todo depende de cómo examinamos la historia y si agarramos un periodo largo de la historia del Perú, veremos que es exactamente el mismo lugar donde hemos estado siempre. Si leemos la iniciación de la República de Jorge Basadre y buscamos la descripción del Perú en la década de 1830, veremos que pasaba exactamente lo mismo. Inclusive en una oportunidad un presidente, Justo Figuerola, tiró la banda presidencial por el balcón de su casa a la turba que lo abucheaba, ¿no es cierto?, y pedía su renuncia. De manera que no hemos estado en otro sitio, no hemos estado peor, estamos simplemente en el mismo sitio. ¿De qué se trata la crisis política más reciente en el Perú, si alguna? Se trata de las consecuencias de una elección no resuelta, la del 2016, la última. El 2016 en el Perú hubo una elección que en la segunda vuelta enfrentó a la derecha liberal contra la derecha populista, por llamarlo de alguna manera arquetípica. La derecha liberal siendo Pedro Pablo Kuczynski y la derecha populista siendo Keiko Sofía Fujimori, que llegaba por segunda vez consecutiva a una segunda vuelta con una votación importante en ambos casos. Pedro Pablo Kuczynski le gana esta elección por una mínima diferencia. Mínima diferencia y una amarga discusión y una amarga campaña electoral, que fue tan amarga que le impidió a ambos líderes políticos que tenían el dominio total del país, la derecha en su conjunto, aunque a algunos de ellos no les gusta reconocerse como tal, es lo que son. La derecha liberal con Kuczynski y la derecha populista con Keiko tenían el control absoluto del país. Kuczynski gobernaba, Keiko tenía más de 70 diputados de un Congreso unicameral de 130, es decir, el poder absoluto. ¿Qué ocurrió? Que sencillamente la derecha peruana fue absolutamente incapaz de gobernar. No se entendieron, fueron incapaces de desarrollar un programa común, más allá de las diferencias personales, jamás pudieron ver el horizonte político. Estaban enfrentados porque la campaña había sido amarga, Kuczynski había tenido adjetivos subidos de tono contra Keiko, porque requería conseguir el voto izquierdista para la segunda vuelta. Keiko había tenido adjetivos despectivos respecto de Kuczynski y al final todos se suicidaron. El resultado de este fracaso en el 2016 es que, como es conocido por todos probablemente, derrocaron al presidente Kuczynski en un proceso muy parecido al que ha habido recientemente. Se planteó primero una vacancia contra el presidente Kuczynski por una supuesta temas de corrupción relacionados a la presencia de empresas brasileras en Perú,
Fracasó la primera moción de vacancia por incapacidad moral, establecida en la Constitución peruana en el artículo 113, y a la segunda vacancia a través de un aparente complot parlamentario que ha venido a descubrirse muy recientemente que ocurrió literalmente, ya regresaré a eso. Kuczynski, confrontado a una segunda moción de vacancia, prefirió renunciar antes de ser vacado. De manera que él dejó el cargo voluntariamente. Subió su vicepresidente Martín Vizcarra, quien ha gobernado los 2 últimos años, y ha caído víctima de su propio invento. Fue parte de esa conspiración, como ya ha quedado claro. El diario El Comercio hace 2 semanas reveló un conjunto de chats del presidente Vizcarra que eran contemporáneos de la época del complot parlamentario que derribó a Pedro Pablo Kuczynski, donde se revela la evidente participación de quien era su vicepresidente Vizcarra en ese complot. Resultado, no se entendió la derecha. Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fueron incapaces de gobernar o de encontrar una fórmula de entendimiento y los dos terminaron presos. Tan simple y tan sencillo como eso. Creo, y se lo he dicho personalmente, que Keiko no entendió que al derrocar a Kuczynski por el procedimiento legal o que fuera, ¿no? Ella también perdía legitimidad como jefa de la oposición y terminaron presos. Kuczynski ahora en arresto domiciliario y Keiko Sofía ha entrado y salido de la cárcel 2 veces. Ahora está en libertad, nadie sabe por cuánto tiempo. Esto produjo una crisis sistémica. Vizcarra arrastró durante 2 años las taras de su origen. Dicen los antiguos, ¿no? Que el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, Vizcarra, en lugar de entenderse con la misma tara que hereda del gobierno de Kuczynski, con la mayoría fujimorista en el Parlamento, que además le ofrecía el año pasado, en julio del año pasado, una rama de olivo, al elegir a un ex ministro kuczynskista, amigo además de Vizcarra, el doctor Pedro Laechea, como presidente del Congreso, en lugar de tomar esa rama de olivo y de entenderse con la mayoría parlamentaria presidida por un Congreso democráticamente elegido en 2016, opta por disolverlo. En mi concepto, inconstitucionalmente, el Tribunal Constitucional ha dicho otra cosa, ha dicho que estuvo bien disuelto, fue toda una polémica en Perú, la denominada confianza fáctica, un problema relativo, no quiero aburrirlos, pero el Perú tiene un sistema político un poco curioso, de estilo francés, donde tenemos jefe de Estado y jefe de gobierno, presidente y primer ministro, y es posible que el primer ministro pida o sea objeto de censura o de cuestión de confianza, que es una institución parlamentarista, lo que hace el sistema peruano semipresidencial y no presidencialista, como la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos, y esto puede acarrear, si hay 2 censuras o 2 votos de desconfianza, 2 consejos de ministros, puede acarrear la disolución del Congreso. Esto se produjo en octubre, el 1 de octubre del año pasado, y el presidente Vizcarra, una vez que el Congreso además planteó una demanda ante el Tribunal Constitucional y la perdió, porque el Tribunal Constitucional declaró que la disolución había sido legal. Me correspondió ser abogado del Congreso en esa oportunidad y me ha vuelto a corresponder ahora ser nuevamente abogado del Congreso, como contaré, en las 2 oportunidades. En ese momento perdimos la demanda ante el tribunal. El presidente Vizcarra convocó elecciones parlamentarias y el Congreso actual fue elegido bajo los auspicios del presidente Vizcarra para reemplazar un Congreso elegido en 2016 mayoritariamente fujimorista. ¿Quiénes llegaron al poder? Bueno, de manera increíble, el presidente Vizcarra no presentó lista parlamentaria. Esto hizo que llegaran al poder grupos de gente inconexa, ¿no es cierto? Mucha gente de izquierda, algunos grupos políticos bastante particulares, por ejemplo el FREPAP, que es un grupo político afiliado a una iglesia, los Hijos de Israel del Nuevo Pacto Universal, una iglesia veterotestamentaria que solo existe en Perú y que tienen un discurso muy radical en materia social conservadora
y intervencionista izquierdista en materia económica, consideran la tercera mayoría desplazando al fujimorismo, que es el cuarto grupo parlamentario en el Congreso. El tercero es el FREPAP, un grupo, como les digo, muy particular, frente a la primera y la segunda fuerzas, que son el viejo partido Belaúnde de Acción Popular y APP César Acuña, que en el fondo ninguno tiene una mayoría. ¿Cuál ha sido el resultado de esta composición? Que el Congreso, este Congreso elegido bajo los auspicios de Vizcarra, disolviendo el Congreso anterior, tampoco se entendió con Vizcarra. Vizcarra, así como fue Kuczynski incapaz de entenderse con Keiko Fujimori y con su parlamento, Vizcarra tampoco quiso entenderse con el Congreso elegido por él mismo, bajo sus auspicios. Resultado, este conflicto recurrente entre el legislativo y ejecutivo, a raíz de imputaciones que se hacían al presidente Vizcarra como consecuencia de la revelación de una descomposición de su círculo interno, aparecen en los medios de comunicación audios de las secretarias de Palacio de Gobierno, de amigos del presidente, insinuando, revelando la existencia de posibles delitos en el entorno presidencial que involucraban al propio presidente. Este fue un escándalo, se presentó una primera moción de vacancia, que fue rechazada por el Congreso de la República, no alcanzó la mayoría, y luego siguieron apareciendo informaciones, ya no respecto de la descomposición del círculo íntimo del presidente, sino de supuestos actos de corrupción anteriores del presidente Vizcarra cuando se desempeñaba como gobernador de la región de Moquegua, al sur del Perú, muy cerca de la frontera con Chile, y esto terminó con una segunda moción de vacancia que fue fundada la semana pasada, y lo que produjo que tuviéramos durante una semana 3 presidentes. Vizcarra, el presidente Merino y el presidente Sagasti. Con esto termino porque sé, Betina, que ya se me acabó el tiempo. El presidente Vizcarra, y esa es la noticia de hoy, digamos, bueno, la de ayer es que teníamos un nuevo presidente, el tercero en una semana, y la de hoy es que cuando el Congreso presenta la moción de vacancia, la primera, contra el presidente Vizcarra presenta una demanda competencial, igual que la que presentó la otra vez contra el Congreso y ganó. Ahora presenta una demanda contra el Congreso para que el tribunal declare inconstitucional la primera moción de vacancia. El tribunal hoy día ha fallado en contra de esa demanda, ha declarado un término legal, sustracción de la materia, como la primera moción de vacancia había sido declarada infundada por el Congreso. El Tribunal Constitucional por mayoría ha considerado que esa demanda era improcedente porque no había impugnación alguna respecto de la segunda vacancia presidencial. Y ha mandado el expediente al archivo, ¿no es cierto?, por mayoría, rechazando el intento de Vizcarra de regresar vía una acción constitucional, en este caso se denomina una acción competencial, a Palacio de Gobierno, ya terminado, creo yo, con el incidente de la sucesión presidencial, con lo que se puede decir que el presidente Sagasti tiene ahora tranquilo y cómodo el camino para gobernar, ¿no es cierto?, en los próximos meses, a condición de que conserve el apoyo parlamentario, donde él solo cuenta con 8 diputados de 130. De manera que la situación de precariedad y fragilidad estructural todavía se mantiene en la política peruana. ¿Cómo se resolverá? Bueno, en abril del próximo año tenemos elecciones y esperamos que en este proceso electoral, si no se interrumpe bajo ningún concepto, porque sería un golpe de Estado, tengamos una fórmula presidencial, un presidente elegido con una mayoría parlamentaria suficiente que le dé la estabilidad política necesaria al país. Mientras tanto, seguimos todos siendo esclavos de una mala decisión del 2016. En el Perú, el 2016, el Perú no decidió. Hubo prácticamente un empate. Y los ganadores, que fueron 2 grupos de la derecha peruana, fueron incapaces de entenderse, incapaces de desarrollar un programa de gobierno, incapaces de dejarse gobernar, y por eso terminaron no solamente perdiendo el poder, sino perdiendo la libertad. Yo haría esa pequeña intervención inicial. Estoy seguro que mis demás compatriotas que están acá, no sé si pensarán como yo, discreparán, pero de todas maneras van a proporcionar elementos de juicio adicionales a lo que yo considero es una crisis que no es de ahora, sino que es consecuencia de la elección del 2016. Gracias nuevamente y aquí quedo para la ronda de preguntas. Muchas gracias, Enrique. María Cecilia Villegas, que hoy día se desempeña, entre otras labores, también en el think tank Contribuyentes por Respeto. Así que
abogada con maestría en políticas públicas y un largo currículum, pero para no quitarles más tiempo, gracias por tu tiempo, Cecilia. No, a ti, Bettina, muchas gracias. Gracias, Berta, y gracias a Relial. Yo coincido con lo que ha dicho Enrique. Creo que ha hecho una muy buena narrativa de lo que está sucediendo políticamente. Yo quisiera dar la imagen de lo que viene ocurriendo socialmente. ¿Por qué se ha levantado la calle? Y para eso quisiera regresar al año 2000. Para mí la crisis de representación política comienza en el 2000 con la caída de un régimen que, si bien fue autoritario, tuvo muchos logros en materia social y económica, ¿no? Pero que sin embargo nos mostró la corrupción en pantallas. Tuvimos un asesor de inteligencia que en nombre del régimen compraba políticos y empresarios en cámaras. Vimos rumas de billetes sobre la mesa que cruzaban de una mano a la otra. Una clase política que renace en ese momento, es la misma clase política de los 80s y que había estado dormida en la década de Fujimori, que renace y que se constituye como la reserva moral del país. Y es desde ese momento que ellos capturan la narrativa y reescriben la historia. Pero que sin embargo, y sin excepción, los presidentes post la transición de Paniagua han terminado todos con acusaciones de corrupción. El presidente Toledo en proceso de extradición, Humala y su mujer Nadine Heredia estuvieron varios meses en prisión y tuvo que soltarlos el Tribunal Constitucional. Keiko, líder de oposición, como bien les ha contado Enrique, y que disputó 2 segundas vueltas, ha sido la única de ellos que sin ejercer cargo público terminó estando presa casi 2 años. Alan García se suicida el día que lo va a detener la Fiscalía. Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario, Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, y que representaba esta reserva moral presa, y que es liberada por razón de edad cuando empieza la pandemia del COVID. Y sin embargo, todos los que apoyaron a estos políticos públicamente y durante su gestión se desentienden y nadie asume responsabilidad. Esta es una clase política que ha construido la narrativa sobre la base de la idea amigo-enemigo. Si estás conmigo eres decente, tienes credenciales democráticas, eres impoluto. De lo contrario, eres mi enemigo. Eres un corrupto, tienes intereses económicos, eres afro-fujimontesinista y te vendes por un tupper. Este enfrentamiento binario ha llevado a los ciudadanos a estar en un conflicto constante desde la caída del régimen de Fujimori. No hay puentes y no hay intención de entenderse. Y en el camino se toma la lucha contra la corrupción simplemente como una estrategia de marketing. Hemos visto, por ejemplo, cómo el presidente Vizcarra llega a la presidencia traicionando a su propio presidente, el que lo llevó en su fórmula, y aliándose con el partido de Keiko Fujimori, que tenía el Congreso, que tenía la mayoría en el Congreso. Y en cuanto se sienta en Palacio, los traiciona y comienza un enfrentamiento que terminó como, creo yo, bien dijo Enrique, en un cierre inconstitucional del Congreso de la República, utilizando para ello una interpretación auténtica, como las que utilizaba Fujimori, que llamó denegatoria fáctica. Habiendo construido esta teoría de que el enemigo del Estado y del ciudadano es el Congreso, el 85% de los ciudadanos peruanos aprobaron el cierre del Congreso. Y luego de esto, la aprobación de Vizcarra llegó al 80%. Vizcarra ha gobernado casi 7 meses sin Congreso, sin ningún tipo de contrapeso y nunca nadie dijo nada. Hubo elecciones, un nuevo Congreso que podríamos considerar el hijo de Vizcarra, y contra todo pronóstico, Vizcarra desde un inicio utilizó la misma estrategia que le dio tan buenos resultados, la del Congreso enemigo del pueblo y enemigo del Estado. El escándalo de corrupción de las empresas brasileras creo que nos trajo de regreso la crisis del 2000. Otra vez vimos cómo se compraba presidentes, gobernadores para ganar obras, pero además también cómo las empresas constructoras locales formaron lo que se llama el Club de la Construcción, para concertar precios para las licitaciones, asegurando que todas recibieran un pedazo de la torta. E incluso existiendo actas del directorio donde asumen el porcentaje que les correspondía en coimas de acuerdo a su participación en el consorcio.
Todo esto de alguna manera ha ido constituyendo una olla de presión. En las semanas previas a la vacancia de Vizcarra hemos visto audios donde el mismo presidente buscaba eludir a la justicia en una asociación absolutamente ilícita con sus secretarias y con sus asesores, en las que acordaban cómo mentirle al fiscal que estaba investigando un caso de corrupción vinculado a algunos contratos con un personaje de la farándula aparentemente muy amigo de Vizcarra. Luego de ello se hicieron públicas las versiones, me parece que son de hasta 6 colaboradores eficaces, que venían de estas empresas del Club de la Construcción y que denunciaban haberle pagado a Vizcarra cuando gobernador regional para ganar diversos contratos de obras públicas. Pero la aprobación de Vizcarra no caía, se mantenía. Y de pronto se despierta lo que se ha venido a llamar la generación equivocada, o lo que luego han llamado la generación del bicentenario. Estos jóvenes, que digamos son los millennials tardíos y la generación Z, que son chicos que han crecido en democracias relativamente estables y con crecimiento económico, no tienen claros los conceptos del espectro político. Para ellos, los de la izquierda son luchadores sociales que buscan un país más inclusivo, equidad de género, derechos LGTBI, igualdad, Black Lives Matter, y que se oponen a esta derecha conservadora peruana. Son chicos con valores postmaterialistas, que no entienden que hasta el 1 de marzo de este año, esto es antes de la pandemia COVID, 1 de cada 5 peruanos vivía debajo de la línea de pobreza y no podía siquiera cubrir su déficit calórico. Entonces claramente tenemos un país bien dividido en dos. Los que siguen en la pobreza, se calcula que post-COVID la pobreza está alrededor del 30% ahora, y estos chicos que lo que tienen son valores postmaterialistas. Para ellos, los que han marchado, los empresarios lo son sobre la base de privilegios. No hay el respeto por el empresario, el riesgo de la inversión, no hay la identificación que es el empresario el único que genera riqueza. Y si en algo debemos darles la razón es que el Perú está plagado de corrupción y de mercantilismo, de captura de rentas. Tenemos una clase empresarial que lamentablemente no conoce la realidad del país y que está más preocupada por volar debajo del radar que en asumir el verdadero rol de líderes que les corresponde. Su defensa del modelo económico es simplemente entendida como una defensa de los privilegios. Y en el Perú no hemos hecho la tarea de mostrar el impacto positivo que la defensa de las libertades tiene. Hemos dejado que la izquierda y la centroizquierda capture la narrativa. Hace un par de días, Twitter le cerró la cuenta a uno de los principales periodistas de oposición. Y al día siguiente, cientos de jóvenes fueron a protestar frente a su casa y frente al canal. De tal manera que él no pudo salir de su casa para hacer su programa y no pudieron entrar periodistas al canal, ¿no? La discusión en redes en los últimos 2 días ha sido los límites que debe tener la libertad de expresión. La violencia contra el periodista está justificada, la libertad de expresión no. Y vamos poco a poco imponiendo un pensamiento único, limitando las bases de las libertades de aquellos que no piensan como uno, que son más características de un Estado totalitario y no de un Estado de derecho. Y cuando uno ve quienes están defendiendo estas posturas, uno realmente se sorprende. Creo que hay 2 puntos que es importante señalar. Si bien los jóvenes han sido la estrella de la marcha, detrás de la marcha está la izquierda. Y la izquierda tiene una agenda clarísima de cambio de constitución. Quieren cambiar el modelo económico. Tan es así que ni bien ha jurado Sagasti, hoy uno puede encontrar videos de Verónica Mendoza, la líder de la izquierda, de Pedro Franque, economista de izquierda, y de diversas personas, videos preparados con antelación, los que sostienen por qué se necesita un cambio de modelo económico. Y lo que siempre sucede es que la izquierda nos pone la agenda y el resto seguimos esa agenda. Quiero terminar mi presentación señalando 2 cosas que son bastante importantes. En el Perú no hay partidos políticos
y por lo tanto no existe una forma institucional de canalizar los intereses y las frustraciones de los ciudadanos. El siglo XXI se ha caracterizado por la legitimación del uso de la violencia como mecanismo de negociación. Toma carreteras, destruyo peajes, secuestro funcionarios de empresas privadas, hago un pliego de reclamos y exijo la presencia de 7 ministros. Y los ministros llegan. Eso por un lado. Y por el otro es el rol de la prensa en mantener esta narrativa impuesta por esta reserva moral. La línea editorial de los medios de comunicación está vendida al mejor postor. La prensa, desde mi punto de vista, ha sido la principal asusadora de lo que se ha venido a conocer como el 14N. El 14 de noviembre, cuando los jóvenes se levantaron, hemos tenido, lamentablemente, han fallecido 2 personas, pero no ha sido una marcha pacífica. Ha sido una marcha donde se han infiltrado movimientos de izquierdas preparados, ¿no es cierto?, con petardas y con piedras y qué sé yo, para atacar a la policía, esperando que la policía también reaccionara. La prensa no está cumpliendo su rol en la sociedad como cuarto poder. No están trasladando la información de manera plural para que los ciudadanos realmente se informen. La prensa, desde mi punto de vista, está totalmente sesgada. Todo esto nos lleva a concluir que tenemos varios años pasando por encima del ordenamiento jurídico con la excusa de la reserva moral. Cuando se vaca a Vizcarra y juramenta a Merino, que en ese entonces era el presidente del Congreso, se le considera un golpe de Estado. Y uno de los argumentos es, si asume el presidente del Congreso no va a haber separación de poderes, olvidando que está establecido en la Constitución, ¿no es cierto? Además que nunca fue cuestionado cuando se vaca Fujimori y Paniagua asume la presidencia de la República. Hoy vivimos en un país sin reglas, sin verdadero Estado de Derecho, sin una democracia real. Las reglas se acomodan. Tenemos un sector informal enorme y donde la mentira y la doble moral son la norma. Y yo lamento mucho que hoy la prensa se está prestando para ello y es algo que a mí me preocupa muchísimo. Necesitamos que se defiendan las libertades en el Perú, la libertad de prensa, la libertad de empresa, el derecho de propiedad. Necesitamos una verdadera defensa de las libertades. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, Daniel, economista, presidente del Instituto de Invertir, que es parte de Relial, y también ministro de Kuczynski, ¿no? De Vizcarra. De Vizcarra, perdón, fue el 2018, ¿cierto? No estoy muy orgulloso últimamente de ello, pero bueno, voy a retomar lo que ha dicho. En realidad yo coincido al 100% con lo que ha dicho Enrique, el análisis político, y lo que ha dicho María Cecilia en términos de análisis que llama social, pero también es político y económico un poco, ¿no? Yo quisiera un poco analizar esta situación a la luz de los últimos, no 20, sino hasta 40 años, hasta 30 años, ¿no? O sea, el Perú con Fujimori salió de un hoyo muy complicado en términos económicos. La Constitución de 1993 estableció unos parámetros para la institucionalidad económica que son los que hasta ahora se mantienen y mantienen la economía estable. Es decir, junto a todo este pandemonio institucional, esta crisis política que es el producto del deterioro institucional del Perú de las últimas décadas, hay sí una estabilidad económica que se ha mantenido y una relativa libertad económica que hace que, digamos, el Perú se mantenga, digamos, relativamente estable a pesar, digamos, de obviamente los embates de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué cosa ha sucedido? Con Fujimori tuvimos un modelo económico bastante sólido, reformas bastante sólidas, pero también un modelo político, una forma de gobernar cada vez más autoritaria y corrupta. Y la corrupción con Vladimiro Montesinos, con la dupla Montesinos-Fujimori, estaba centralizada. No estaba centralizada en Vladimiro Montesinos, que manejaba el Poder Judicial a su antojo y manejaba los medios de comunicación, todo debidamente filmado, como lo ha explicado Cecilia, con coimas que por primera vez salen a la luz. Es decir, la tecnología ya empezaba en ese momento a jugarnos esta
estas pasadas de tener ya evidencia, videos, audios, etcétera, que comienzan a ser protagonistas de los vaivenes políticos. En el año cuando cae Fujimori, debido a la revelación de los videos de Montesinos, y toma el gobierno de transición de Paniagua, ingresa al poder, empieza una nueva era, ¿no? Y como bien ha dicho Cecilia, tenemos una suerte de poderes fácticos que empiezan a enquistarse en el manejo del Estado y que han continuado a lo largo de todos estos 20 años y son los que han otra vez tomado el poder ahora, siendo minoría en el Congreso. Con Alejandro Toledo se da un proceso de descentralización que lo que hace es descentralizar también la corrupción. Es decir, la corrupción que antes estaba concentrada en manos del gobierno central y de Alberto Fujimori, empieza a diseminarse a lo largo de todas las entidades públicas. No hay prácticamente municipio y región en el Perú que no tenga casos de corrupción. Es realmente el fenómeno, además, que explica también estos procesos políticos de vacancia y en general la inestabilidad que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. El Estado peruano evoluciona justamente gracias a esta estabilidad económica, evoluciona con cada vez más solvencia financiera. El Ministerio de Economía se mantiene como un ministerio que mantiene el déficit fiscal bajo, uno de los países menos endeudados del mundo, con digamos, una solvencia financiera del Estado, en consecuencia, envidiable en términos macroeconómicos. Es decir, una estrella macroeconómica. The Economist hace unos meses decía que era el Estado peruano, en medio de la pandemia, era el cuarto más solvente del mundo, ¿no? Y eso, digamos, con una pobreza que últimamente se ha incrementado este año, obviamente, por la pandemia, pero no se ya deja de reducirse como se estaba reduciendo en las décadas anteriores. Esta solvencia financiera lo que hace es pagar cada vez más burocracia, ¿no? El gasto corriente se incrementa más que el gasto en inversión, y la inversión se desvía también a obras con connotaciones corruptas. Entonces, a lo que llegamos ahora es a la consecuencia de la última etapa de este proceso de solvencia financiera, estabilidad económica, ciertamente bastante inversión privada, cada vez menos, pero sí inversión privada, y tenemos un Estado que empieza, como el gobierno de Humala en particular, viene la ola, ¿no?, de empresas brasileras, ¿no?, a dominar digamos, las obras más importantes, a dominar junto con el Club de la Construcción, que eran en realidad sus socios menores, ¿no?, el proceso de obras públicas corruptas, ¿no?, corrompiendo a toda autoridad que se le cruzaba por delante, ¿no? El presidente Vizcarra, por ejemplo, en los casos de corrupción por los que se le acusa ahora, son de cuando era gobernador de la región Moquegua. La región Moquegua, una de las más chiquitas, pero la más rica per cápita del país, porque hay una gran empresa minera, Southern Perú, que tiene la mina Cuajone, ¿no?, que es una mina bastante grande para el tamaño de esa región, ¿no? Opera ahí, y por el sistema tributario, la ley del canon, él tenía bastantes recursos como presidente regional, como gobernador, para ejecutar. Y son estos casos de corrupción de él como gobernador los que han saltado ahora, ¿no? Pero Toledo tuvo lo suyo, Alan García tuvo lo suyo, lo supo ocultar mejor, pero también lo tuvo seguramente, ¿no? Kuczynski era un banquero de inversión relacionado con Odebrecht, y los casos de Kuczynski son casos de conflictos de interés que lindan con la corrupción, que están en el límite o que son corrupción, y por eso lo vacaron, y a Vizcarra le pasó lo que le ha pasado ahora. Ahora, ¿cuál es la coyuntura y cómo veo yo ahora esta situación a la luz de los últimos sucesos, ¿no? El odio hacia el Congreso que logra desarrollar Vizcarra de cara a la opinión pública
tiene un componente importante que es el populismo que el Congreso saca a reducir como consecuencia de la pandemia fundamentalmente, porque el Congreso entró en marzo y en marzo empezó la pandemia, ¿no? Entonces se cancela la actividad económica, se cancela la vida, y la mayor parte del sector de la población económicamente activa de Perú es informal y vive al día a día, ¿no? Entonces están impedidos de salir a trabajar y se decretó no solo una emergencia sanitaria, sino se generó una emergencia alimentaria. O sea, gente que tuvo que regresar a pie a sus provincias porque tenía que comer simplemente y estaban prohibidas la circulación de automóviles. Era un desastre. El Perú tuvo el índice de severidad de las medidas antipandemia, la represión antipandemia más alta, el más alto índice de muertos por millón relacionados con la pandemia, ¿no? Bien contados, ¿no? Y la recesión más importante, una de las más importantes del mundo, es decir, una catástrofe de gestión, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Congreso, obviamente, sin conocimientos, sin políticos preparados, empiezan a generar una serie de demandas, no muchas de las cuales, obviamente, absurdas, populistas, pero políticamente comprensibles desde el punto de vista de las demandas de este pueblo desesperado, ¿no? Y el establishment económico, el establishment empresarial, lo que priorizaba era la defensa de las AFPs, que lamentablemente en el Perú no es como en Chile, ¿no? Involucran a un porcentaje reducido, mínimo, de la población económicamente activa, ¿no? Activamente cotizante, si es alrededor de 15% de la población económicamente activa tiene AFP, ¿no? Entonces, en este contexto es sorprendente que el presidente Vizcarra mantenga la popularidad aliándose con los medios de comunicación, que dicho sea de paso, los más importantes tienen como accionista también a accionistas de las empresas socias de Odebrecht, ¿no? Y hay toda una diáspora de los medios de comunicación. Hay pruebas digamos, de publicidad estatal que hace pues que los medios jueguen de la mano con Vizcarra. Vizcarra juega mucho con los medios de comunicación y logra manipular a la opinión pública dando conferencias de prensa todos los días, ¿no? En donde los periodistas no estaban permitidos de preguntar libremente, las preguntas eran filtradas, ¿no? Y él salía como Hugo Chávez todos los días, ¿no? Salía todos los días a hablar, ¿no? Durante la pandemia, y a pesar de esta pésima gestión, ¿no? Logra mantener su popularidad, ¿no? Y a tal punto que, ya con esto voy cerrando, ¿no? Con las pruebas que van saliendo de corrupción, que son pruebas mucho más contundentes de las que se tiene contra Toledo, de las que se tiene contra Kuczynski, de las que se tiene, bueno, que se tenía contra Alan García como pruebas, y obviamente también contra Fujimori. Fujimori no, él mismo no tenía pruebas de corrupción, sino Vladimiro Montesinos, ¿no? A pesar de la contundencia de estas pruebas, es defendido por la mayor parte del establishment empresarial, ¿no? Aterrado con este Congreso que se va a bajar al mercado de capitales, ¿no? Y por también la prensa en general, ¿no? Y a lo que hemos asistido en los últimos es a una versión peruana distinta de lo que sucede a nivel global, ¿no? Con la polarización entre la corrección política que, se surra en el Estado de Derecho, ¿no? Que tiene un concepto bastante particular de democracia, ¿no? Y quienes defendemos el Estado de Derecho digamos, mantenemos opiniones bastante impopulares, debo decirlo, a nivel de no solo digamos, la ciudadanía, pero sí las élites empresariales. Entonces, ¿qué cosa es lo que viene, ¿no? ¿Qué cosa es lo que viene? Lo que viene, creo yo, son 8 meses de transición en donde la izquierda moderada está en el Poder Ejecutivo y la izquierda radical preside el Congreso, ¿no?
No que puedan hacer mucho, no creo que se atrevan a hacer reformas o a plantear una reforma de la Constitución, espero que no sea así, pero es este mismo establishment que protegió a Vizcarra y que ahora van a abandonar sin ningún problema, pero que protegió a Vizcarra, que no le importó la corrupción, ¿no? El que ha vuelto con más fuerza en el poder, ¿no? Con ONGs que tienen acceso privilegiado a la fiscalía, bueno, y que tienen, digamos, los medios de comunicación a su servicio, que van a estar, digamos, a cargo en este proceso electoral. Yo no creo que, y con esto sí termino, no creo que necesariamente esta izquierda moderada, que acá la llamamos de izquierda caviar, ¿no? Y la izquierda radical tenga necesariamente una gran opción para acceder al poder. Yo creo que les puede pasar lo que les pasó de manera distinta, digamos, a Vargas Llosa en los 90. Hay una mayoría silenciosa que no se ha manifestado, que es la que votó por el FREPAP, como mencionó Enrique, es la que votó por Podemos, por UPP, incluso por APP, el partido con el cual yo estoy relacionado, ¿no? Que son partidos populares, que son partidos del pueblo, que son partidos que no necesariamente, y están votados por poblaciones que no necesariamente una parte de la población se deja a la hora de votar al final del día manipular por los medios de comunicación. Vamos a ver qué pasa. Sin duda se vienen meses también interesantes. Muchas gracias, Daniel. Antes de darle la palabra a Paul, les quiero recordar, pongan sus preguntas en el chat para poder ordenarlo así mejor y hacer un uso más eficiente del tiempo. Paul Laurent, escritor, ensayista, además de estudios en Derecho, Ciencias Políticas, así que un background bien entretenido. Así que gracias por estar con nosotros. Está sin micrófono. ¿Ahora? Gracias, ahí sí. Sí, ya, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, no, agradecer a ustedes por la invitación y saludos a todos los miembros del panel. Bien, yendo al grano y tratando de beneficiarme de las interesantes intervenciones. Esto obviamente es de larga data, como Enrique lo había señalado, pero yo me voy a centrar un poco en los últimos 20 años, que es la época en la cual se da un giro radical de pasar el país a tener un líder carismático como Fujimori, porque lo fue, ¿no? Tuvo mucha aceptación popular y lo sigue teniendo en el imaginario de mucha gente. El año 2000, 2001 entra en crisis, como bien se sabe, en sus intentos autocráticos de reelegirse indefinidamente, cae, se descalabra, y el país también sufre un impacto al respecto, y el impacto es que a partir de entonces no hay una mayoría en el Congreso, no hay un líder que realmente pueda tener la fortaleza con respecto al respaldo que necesita un líder con relación a sus miembros en la Cámara Legislativa, el Parlamento. El Perú tiene una Cámara única, eso hay que tenerlo presente. No hay dos cámaras, es una sola cámara, creo que 130 congresistas, algo así, para 32 millones de habitantes. Entonces la cosa es bien complicada. Desde esa época, desde el año 2000, venimos en una situación en la cual hay una fragilidad al respecto. Es en esa época, ya con Toledo, porque Toledo fue un presidente curioso, porque ya en su momento Toledo se decía en broma que el nivel de aceptación popular que tenía Toledo era un error estadístico, porque era muy bajo el nivel de aceptación que tuvo Toledo. Es verdad que al final eso creció, eso cambia, pero durante casi todo su mandato los niveles de aceptación a Toledo fueron realmente mínimos. Y tan mínimos que en el Parlamento ya se dieron los primeros asomos de querer establecer una vacancia presidencial. No se logró, pero empezó ahí el ruido, y eso no se detuvo con el tiempo. Le pasó a García, en ese caso García tenía la oposición de los humalistas, hay que tener eso siempre presente, el humanismo chavista, no el humanismo que después se va a transformar en algo más burgués, por llamarlo de alguna manera. Y después el mismo Humala también va a tener ese tipo de escenario. Pero
siempre al tener un esquema, todavía donde estos presidentes, Toledo, García y el mismo Humala, que sin tener mayoría en el Congreso, tenían un nivel de apoyo en el Congreso que les permitía mantener cierto control, negociando siempre, ¿no? A través de aliados, de pequeños grupos que se juntaban para ciertos beneficios del poder. Bueno, eso se acabó en 2016. Eso se diluye en 2016, ¿no? Y se diluye, curiosamente, con dos candidatos muy parecidos para el electorado. Como lo señaló Enrique, como fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que ahí sí discrepo con Enrique. Eso de derecha liberal es un exceso, me parece, porque Kuczynski de liberal nunca tuvo un pelo. Kuczynski medró como empresario, entre comillas, empresario, porque nunca tuvo una empresa que se... Alguien le pagó el micrófono a Paul. Está sin micrófono. Paul, ¿puedes reactivar por favor tu micrófono? Ya, que hay un duende, ¿ah? Un duende por ahí. No sé en qué me he quedado, pero bueno, retomo. Como Enrique había señalado, el año 2016, Kuczynski llega al poder. Y junto a él, Keiko Sofía Fujimori viene a hacer su sparring, ¿no? Y hay una elección muy peleaguda ahí. Y Kuczynski gana por una cantidad de votos mínima, realmente mínima. Y se establece ahí un odio tremendo. Pero la elección, o sea, el voto popular iba con relación a que los dos eran muy parecidos. Y quizá el miedo, con relación a un triunfo de Keiko Fujimori, apuntaba más a un mal recuerdo de la autocracia y la posibilidad de que alguien con el apellido Fujimori vuelva a tener todo el poder, con lo que eso en el imaginario significa, ¿no? Y la alternativa, que era Kuczynski, solo se diferenciaba con relación a este punto. Después todo lo demás, en el plano económico, era prácticamente lo mismo, desde el punto de vista del elector. Bueno, esa lectura no la tuvieron los dos candidatos. Keiko Fujimori, cuando llegó Kuczynski al poder, estableció una guerra sin cuartel que ha terminado ahora. Bueno, ha terminado entre comillas, porque no sabemos si esto ha terminado, pero por lo menos ahora tenemos una especie de respiro. Pero para entonces ya tenemos, a ver, Pedro Pablo Kuczynski forzado a renunciar por la arremetida de los fujimoristas en el Congreso ante diferentes acusaciones en torno al origen de ciertos ingresos ligados al caso Odebrecht. Después tenemos la presencia de Vizcarra, que cierra el Congreso el año pasado, que hay una discusión si es que fue constitucional o no. Lo cierto es que hubo una decisión del Tribunal Constitucional que avaló ese cierre, y Vizcarra ahora es depuesto por el Congreso que él promovió, que él alentó a que exista. Y ahora ese Congreso saca a Vizcarra, coloca a otra persona que dura solo 5 días. Y ahora tenemos de hace unos días a otro personaje. Hay algo interesante en este tema. Yo les había hablado que en 2016 estos dos candidatos, Keiko Fujimori y el triunfador Pedro Pablo Kuczynski, no leyeron lo que el electorado les había señalado, ¿no? En el camino tenemos a un personaje totalmente, a ver, que polariza, que es un tipo complicado para la historia del Perú de los últimos años, que es Alan García, que tuvo un primer periodo totalmente negro, después un segundo periodo, muchos años después, totalmente diferente, abriendo mercados, estableciendo una pauta más liberal, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Y García, en ese segundo periodo, ofreció algo que Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski obviaron. García en ese segundo periodo no ganó por los votos ideologizados de un partido, como lo tuvo el año 85, porque ese escenario no existía más. Ya no hay partidos a ese nivel, ya no hay electores que voten por líneas duras de ideología.
se votó por otras cosas, que iba amarrado a un esquema. En ese momento García competía contra Humala. Humala era el chavista, el fantasma del totalitarismo chavista. García le gana como mal menor. Y García comprende que su elección no se debe a sus virtudes como miembro de un partido nacionalista, más ligado a la centro izquierda, no. Él asume que hay un país diferente, que hay una apuesta moderna, una visión por la apertura, y que debería él gobernar en consecuencia. Y lo primero que hace es sintonizar con ese electorado que lo elige, viéndolo como el mal menor. Yo creo que esa fue una lección que no se entendió con relación a lo que García significó en ese segundo periodo. Yo puedo tener todos los puntos en contra, o muchos puntos en contra con García, pero en este tema yo creo que ahí hubo algo que no se rescató. ¿Cómo se lee un triunfo electoral? García dejó ese legado, lamentablemente eso no se respetó. Bien, entonces ahí tenemos un panorama en el cual a partir de entonces la atomización se mucho más agresivo, y no es una cuestión anecdótica, ya no es una cuestión de discutiendo, ya actores de mayor pensando o intentando tirar lo mayor posible hasta dónde llega la legalidad constitucional para enfrentarse al adversario político. Y eso lo que al fin y al cabo ha terminado generando es una división muy, muy grande. Esta división que en el siglo XIX se planteaba entre civiles y militares, hoy en día lo tenemos en otro plano, en el plano de la política o de la moral política, ¿no? Los que tienen aparentemente una visión de un país con dignidad, los cívicos, los que se erigen como guardianes de podemos decirlo, como la dignidad nacional y lo políticamente correcto, y todos los demás. En ese todos los demás, básicamente, están los fujimoristas. Entonces tenemos aquí un país que se ha dividido entre fujimoristas y antifujimoristas. Es cierto que en los últimos años el fujimorismo ha sido vapuleado, sobre todo a partir del cierre del Congreso. Pero la estela, el escenario de ese rigor, de esa lucha moral, es lo que tenemos hoy en día. Tenemos un presidente que ha sido elegido hace poco que es parte de ese esquema. Tenemos un gabinete, porque el presidente elegido últimamente, Sagasti, había señalado que sería un gabinete de consenso. Ese gabinete de consenso como tal no existe. Lo que existe es un gabinete de consenso de lo políticamente correcto, según lo que señalan los expertos en lo políticamente correcto. O sea, siempre hay un grupo ahí que va a establecer cuáles son los canales de lo que debe ser y lo que no debe ser. Obviamente en ese no debe ser, lamento decirlo, los liberales que creemos en un esquema de apertura económica y de respeto a la división de poderes y derechos individuales, quizás no estamos. Quizás no estamos en ese plan de la dignidad nacional y lo políticamente correcto. Entonces, tenemos todo este panorama de una guerra civil, civil verbal que ha ido calentándose en los últimos años y que nos ha arrojado esta situación en la cual nos coloca en un plano bien complicado. Daniel ha señalado el panorama económico. Yo no voy a abundar en el tema. Lo que voy a decir es que tenemos elecciones a corto plazo y los hechos políticos últimos han pulverizado, creo yo, a mi modesto entender, la presencia de los diferentes candidatos a las elecciones de abril, que empezaban a asomar. Y yo creo que los han pulverizado, porque no son importantes hoy en día en el debate. Empezaban a hacerlo, empezábamos a estar atentos qué cosa decía tal o cual persona. Ese panorama, por lo menos, yo creo que va a demorar en volver a renacer. La pregunta del millón es que si serán los mismos. Es complicado, porque hay un tema que antes no estaba en la agenda.
y el tema es la presencia del discurso de una nueva constitución. Obviamente el caso chileno también ha jugado su rol ahí, ¿no? Ha empujado el escenario nacional para entrar en ese esquema, pero obviamente, como se ha señalado en la mesa, los escenarios son totalmente distintos. El caso peruano es un caso en el cual, solo en el caso de la informalidad, la cosa es bien diferente. Tenemos un nivel de 70% de informales, tenemos un nivel con la pandemia de pobreza que ha aumentado. Estábamos creo en 22% de pobres antes de la pandemia, pero ya teníamos un problema también antes de la pandemia. Es que ya esa cifra empezaba a aumentar lentamente, número uno. Número dos, que el Estado ya hacía buen tiempo no recaudaba tanto porque el país no crecía tanto. Crecíamos cada vez menos. Y el país como tal, por diferentes normas que se habían dado en los últimos gobiernos, había terminado siendo menos competitivo. Ya el tiempo se me termina esto. Entonces voy a terminar solo con el panorama último. El panorama último con relación a abril, yo creo que es sumamente complicado y yo creo que la atomización podría repetirse. Y ahí creo, agárrate Catalina, porque no sabemos qué cosa sucederá. Muchas gracias por tolerar mi intervención. Gracias a ti, Paul. Bueno, gracias a los 4 panelistas. Tenemos un par de minutos y un par de preguntas. Quiero resumir 15 preguntas que están planteadas en el chat y darle después 1 minuto y medio a cada uno de los panelistas, partiendo por Enrique. Enrique, que tiene que desconectarse en exactamente 3 minutos, porque tiene otro compromiso y ese fue el compromiso que asumimos con él. 8 meses más, algo hablaba Paul. ¿Cuáles son las probabilidades que más bien suma sectores más de izquierda o sectores más de derecha? ¿Y qué pasa con esa juventud que hoy día se ha movilizado? ¿Realmente es juventud con ideología de izquierda o es una juventud que se ha movilizado y que está siendo capturada quizás hoy día por discursos más de izquierda? 1 minuto y medio para cada uno y con eso ya pasamos al cierre. Enrique. Muchas gracias, Bettina. A ver, es un poco complejo y ameritaría toda una discusión grande saber lo que va a suceder. En el Perú siempre pierde el favorito. Nunca se sabe quién va a ganar. Entonces el que va adelante en las encuestas siempre pierde. George Forsyth es arquero de Alianza Lima, sin mayores méritos. Ha estado liderando las encuestas hasta ahora, pero ha comenzado a caer y yo creo que él va a colapsar probablemente para febrero este último. ¿Quién va a despuntar? Eso nadie lo sabe. Con 28 candidatos o 30, nadie tiene todavía la cantidad exacta, es casi imposible de prever. Mi apuesta es que pasa Keiko Fujimori en la segunda vuelta, seguido de César Acuña, y tendremos a César Acuña de presidente de la República. Esa es mi apuesta. ¿Por qué? Porque los fujimoristas siempre van a perder en una segunda vuelta, se vota en el Perú y va a terminar ganando la elección César Acuña, que es un caudillo regional, Daniel lo conoce muy bien, está vinculado a su partido, es amigo mío también, no lo voy a desconocer. Yo creo que César, que es un caudillo local, va a terminar en la segunda vuelta en base al voto norteño, que es la zona más poblada y más próspera del país, y le va a ganar a Keiko Fujimori con el voto de la izquierda, lo que va a obligar a César a hacer seguramente un discurso izquierdista o izquierdizante en la segunda vuelta. Para no dejar de contestar la segunda parte de tu pregunta, yo creo que los chicos que han marchado no tenían idea por qué estaban marchando. Fuera de que a varios les preguntaron eso y no supieron contestar y decían, nada, todo está mal, ¿no? Claro, y todo está mal, obviamente. Era un grupo de no más de 20.000 personas en una ciudad de 10 millones de habitantes. Es una ciudad grande, de manera que ha sido básicamente una marcha, además por los sectores de clase media limeña, que ha terminado provocando un colapso por redes sociales y por el rebote en los medios de comunicación a la presión política. ¿Seguirán marchando? Es difícil de prever. Ya han comenzado a haber otras marchas de la izquierda militante y marchas del fascismo peruano, antaurista. Es decir, en el Perú hay estas cosas raras
El hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, tiene un grupo político fascista abiertamente, con un fuerte discurso antichileno, militarista, que ofrece restaurar la pena de muerte en el Perú y fusilar a todos los corruptos por traidores a la patria, y que ha tenido una votación, tiene una representación en el Parlamento pequeña, pero una representación muy activa, y el antaurismo ha comenzado a tomar las calles de Lima hoy, por ejemplo, atacando a los periodistas, cosa que no sucedía con las marchas anteriores. Las marchas antauristas han ido directamente contra los periodistas, acusándolos de traidores a la patria. De manera que el militarismo peruano también existe y resulta un poco indescifrable, a la ya confusa situación electoral del país, poder prever qué va a ocurrir en los próximos meses. En todo caso, sí les digo, en la elección peruana la gente decide en la cola para votar. De manera que nadie tiene la menor idea de quién va a ganar y puede ganar cualquiera. Generalmente el peor. Gracias nuevamente. Gracias, Enrique. Y si te tienes que desconectar, quedas liberado. María Cecilia. Yo salgo unos minutos, tranquila. Bueno, yo no me atrevería a hacer la apuesta, no soy tan valiente como Enrique. Lo que sí puedo decir es que coincido con él en que cada vez que el fujimorismo pasa a segunda vuelta va a perder, porque el Perú está dividido en dos, el fujimorismo y el antifujimorismo. Con quien pase Keiko Fujimori va a ganar, ¿no? Sobre los jóvenes, como decía cuando exponía, los jóvenes se han montado en la ola mundial del Black Lives Matter. Ellos quieren mayor equidad, quieren mayor inclusión, tienen valores postmaterialistas, han crecido en democracias estables y en olas de crecimiento económico. No saben lo que es el terrorismo, no saben lo que es la izquierda y cómo destruyó los distintos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, su lucha es romántica. Además, acuérdate que han estado encerrados 8 meses. El Perú ha tenido una cuarentena bastante fuerte. Entonces, uno los ve en las calles y es como cuando los ves en la playa, ¿no? Grupos de chicos saliendo, y súmale el romanticismo de creer que están haciendo patria, ¿no? Ellos no saben de la nueva constitución, no tienen idea, y por último te dicen, pero ¿qué tan malo puede ser? O sea, yo estoy de acuerdo con el libre mercado, sin embargo, hay ideas de izquierda que son positivas, la equidad de género, entonces le digo, aguanta, eso es liberal. No, la igualdad de los LGTBI, aguanta, liberal. Los derechos humanos, liberal, ¿no? El problema es que los liberales no hemos hecho nuestro trabajo. Los liberales en Latinoamérica, el sector más importante está capturado por los conservadores y somos bastante sectarios, esa es la verdad. Los liberales, como dice York siempre, que lo he visto por ahí, los liberales somos individualistas. Entonces, no sabemos tomar la calle, no sabemos emocionar. Nuestro discurso aparentemente es muy frío, no sé por qué, porque la verdad es que conozco liberales que son bastante apasionados, pero por alguna razón no emocionamos, no tomamos la calle. La izquierda emociona, te llega al corazón. Esos son los chicos que están marchando y no tienen la menor idea de por qué están marchando, y que nos cambien el modelo económico, la verdad es que no les parece tan malo, porque tampoco han salido a tener que lucharla, no se han quedado sin nada, no tienen que salir a trabajarla. Y otra vez, hay un Perú postmaterialista y hay un Perú que está alrededor hoy del 30%, según los economistas de la Pacífico, post pandemia, que no llega ni siquiera a cubrir su déficit calórico, ¿no? Entonces, los que marchan son los postmaterialistas. Los pobres del Perú no han marchado, salvo los que van con la izquierda y con los movimientos cercanos a Sendero Luminoso, que todos Patria Roja, ¿no? Y que el Movadef y que todo lo que es la calle y las marchas los terminen empoderando. Gracias, María Cecilia. Daniel. Sí, bueno, yo quisiera introducir, hay dos conceptos que diferencian a Perú de Chile, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, la informalidad y la pobreza, ¿no? En Perú, post pandemia, probablemente estamos acercándonos al 80% de la población económicamente activa informal. ¿Qué significa? Que son independientes, emprendedores que están
que han logrado mayores ingresos, sus padres, ellos mismos han logrado mayores ingresos, pero a punta de insertarse en el mercado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en general el Perú no es de izquierda, ¿no? Los populares no son de izquierda y por eso creo que estas marchas, estos movimientos inflados, han sido inflados por la prensa y son movimientos, esta marcha ha sido, digamos, inflada por la élite de izquierda caviar, ¿no? Que es la que ahora domina el escenario mediático y la que está ahora otra vez gobernando plenamente, ¿no? Ya con los ministros, digamos, del feminismo de izquierda y de toda la, digamos, esta élite que hemos mencionado en varias oportunidades. Y el segundo concepto, después de la informalidad y la pobreza, es el racismo, ¿no? Es el racismo y la composición social en el Perú, en donde hay un desdén, por ejemplo, Acuña, que ha mencionado Enrique como probable ganador, yo me ha puesto optimista, ¿no? Es un personaje, es un empresario que empezó de cero, empezó relativamente pobre, ¿no? O con la baja instrucción de sus padres, qué sé yo, y ha logrado poner una universidad, una de las más grandes privadas, ¿no? Y es millonario, ¿no? Es millonario, pero es él no habla bien, obviamente, habla como la mayoría de peruanos, ¿no? Y es discriminado, ¿no? Es discriminado, se burlan mucho de él porque habla mal, etcétera, y hay este fenómeno, digamos, la mayoría de la población no le va a hacer el juego, creo yo, a esta ola mediática. Creo que los jóvenes que han marchado son los jóvenes, sobre todo de clase media alta, ¿no? Más algunos, pero la mayoría han sido de clase media alta para términos peruanos, y no representan pues la mayoría de los jóvenes de Perú. O sea, tienen en todo caso menos representatividad que lo que fue en Chile. Quiero señalar que la violencia se ha dado en Lima, las marchas en provincias han sido menores, ¿no? Digamos, si bien Lima concentra un tercio del Perú, no representa necesariamente al Perú. Entonces es un poco distinto, creo yo, que digamos, el carácter más masivo y izquierda radical, que es lo que ha movido la escena política en Chile, ¿no? Gracias, Daniel. Paul. Sí, bueno, no, tan breve posible. Sí, es difícil saber quién puede ganar. Como decía Enrique, cuando uno está en la cola de votación, la gente te pregunta por quién va a votar usted, señor, ¿no? Como para que te des el voto. Y eso se va a tornar mucho más complicado en estas elecciones. Yo no veo realmente un candidato fuerte. Es verdad que está muy lejos Abril, pero de los que están, incluyendo al señor Acuña y Keiko Fujimori, yo veo bien difícil su existencia, ¿no? Ahora es verdad que puede haber un voto de vergüenza, que no se diga, le pasó a Keiko Fujimori en la última elección 2016, eso podría darse. Entonces, bueno, veremos ahí qué se da. Con relación a la cuestión generacional y los jóvenes, yo creo que hay un discurso de izquierda, que hay palabras de izquierda, que hay eslogans, rótulos de izquierda, pero eso es solo eso, porque de ahí a plantear todo un esquema más allá de esa situación, y a hablar palabras mayores que yo creo que no existe. Pero tampoco hay que tomar las cosas a la ligera y tratar de decir, bueno, son de determinado sector. No, las marchas tienen un peso. Las marchas siempre las han hecho sectores medios, siempre ha sido así, ¿no? Sectores populares, como alguien quiere plantear, ¿no? De cualquier vertiente, esto no suelen salir a la marcha. La gran mayoría de la gente en todas partes del mundo se queda en su casa, ¿no? Entonces, ahí hay que descifrar realmente de qué trata. Esa es la gran tarea del político. Y yo creo que ningún político lo está haciendo hasta ahora. Quizás por ahí el tema de cambio de constitución, por ejemplo, puede empezar a crecer si es que soltamos esa manera de comprender, ese quejido, esa manera de establecer un rótulo, porque mucha gente habla cambio de constitución y nuevamente no tiene ni idea de qué es el asunto, pero así es la política.
y algunos aprovecharán de esos y otros dejarán pasar la oportunidad. Veremos, ¿no? Así que hasta ahí nomás, porque sé que el tiempo ya se acabó. No, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Daniel, Paul, Enrique, que ya se tuvo que desconectar, y María Cecilia, por las interesantísimas intervenciones, reflexiones. La verdad que yo creo que cada uno reconoce algunos elementos que también ha visto en su país, por lo menos yo en Chile, y cómo uno ve el modus operandi, cómo se va repitiendo también, pero también que ese modus operandi se monta arriba de una situación política difícil en el que se va desarrollando. Así que muchas gracias. No sé si Berta quieres agregar algo más, pero habiendo completado casi el tiempo comprometido, les agradezco y hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buenas tardes.